Shalom, bienvenidas, bienvenidos a la tertulia de Radio Sefarad, la tertulia esta semana donde solemos analizar algunos de los acontecimientos sucedidos en los últimos días, y en este año, en esta ocasión vamos a ser muy ambiciosos porque vamos a analizar lo sucedido en el último año. Queremos hacer un pequeño resumen, un pequeño repaso de lo que dio de sí el 5769, porque imbuidos en todas las fiestas desde Rosh Hashanah no hemos tenido tiempo de detenernos y de reflexionar a dónde hemos llegado, si había muchas expectativas puestas en el 5769, si éstas se cumplieron o no. Además, saber qué es lo que nos depara, o por lo menos en qué nos vamos a fijar en el 5770. Para ello contamos hoy con dos periodistas de la casa, podríamos decir. Por un lado, Pascal Roy. Pascal, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Y por otro lado, Nicole Michel, a quien ya conocen porque ya ha estado en nuestros estudios. Nicole, bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás? Gracias, Masha, gracias. Bueno, mira, me encanta estar con vosotros. Así es como estar en casa. Yo os quería preguntar, si tuvierais que decir el acontecimiento del año pasado, hablamos obviamente en términos de política, Israel y el mundo judío, ¿cuál sería para vosotros el acontecimiento más importante a destacar del 5769? ¿Quién empieza? Primero los caballeros. Bueno, voy a empezar yo por una vez. Los caballeros empiezan. Bueno, yo iba a decir que a escala mundial la elección de Obama era muy importante, pero si nos ceñimos en tema judío, Israel, ha sido la elección de Netanyahu también, ¿no? Uh-huh. No sé si hay que aportar matices positivos o negativos, pero bueno, lo pongo ahí en la mesa. Ahora vamos a entrar, lo dejamos aquí en la mesa. Nicole, no sé si compartes las posturas de Pascal, las ideas de Pascal, o hay alguna otra cosa que... Bueno, la verdad que Pascal me robó la idea. Teníamos una telepatía, y ciertamente porque Obama a nivel internacional, de la comunidad internacional, pero estamos hablando de que es significativo, es un hombre de color que ganó la presidencia del poder mundial como es Estados Unidos, y que de allí se iban a vislumbrar nuevas visiones, valga la redundancia, de lo que iba a ser la política internacional también en cuanto a Medio Oriente y en cuanto al conflicto palestino-israelí. De allí que al tiempo gana Netanyahu, y la gran expectativa de cómo iba a ser la relación de la Casa Blanca con Netanyahu en esta nueva era, y Lieberman, que también veo noticia que estaba muy cerca de haber ganado Tzipi Livni. Bueno, ganó Tzipi Livni, de hecho, ganó por un punto, lo que pasa es que no pudo formar el gobierno. Gobierno, exacto. Pero no fue la primer ministro, que iba a ser también, hubiese sido una gran noticia, la nueva primer ministro después de Golda Meir, sí, ¿no? De hecho, había muchas comparaciones con Golda Meir en los artículos en Israel, la comparaban. Pero ella decía que no, que ella si quería que la compararan con Condoleezza Rice. Bueno, otra mujer de color. Me llama la atención, ninguno de los dos habéis puesto sobre la mesa efectivamente la guerra contra Hamás. Yo lo quería poner también, pero no teníamos mucha elección, o sea, podíamos poner uno o dos, y lo he tomado como un juego. En ningún momento fui tan cruel de limitar vuestras aportaciones. No, por supuesto que el conflicto en Gaza nos ocupó bastante durante todo el año que acaba de terminarse, y no sabemos muy bien en esta radio las tardes que nos dio ese conflicto, y hubo un preconflicto, un conflicto y un postconflicto. Yo creo que todavía estamos un poco en el postconflicto porque nos costó mucho digerir este acontecimiento para Israel, para el mundo y también para España, porque aquí en España también tuvo sus consecuencias, sus secuelas en España, ¿no? Yo viví, por cierto, ese conflicto, Masha, en Marruecos, porque hasta entonces estaba viviendo todavía en Marruecos, y me acuerdo mucho de las manifestaciones que se hicieron en distintas ciudades, como en Rabat, en Marrakech, en Casablanca, en Tánger, y las manifestaciones eran mayormente hechas por jóvenes universitarios. Jóvenes universitarios, sí. Muy virulentas, muy agresivas. No, por ejemplo, en Marruecos fueron manifestaciones pacíficas, digamos. Uh-huh. Las mujeres mayormente que iban a manifestar, que eran universitarias, y iban tapadas, o sea, un poco en esa lectura que uno hace, y siendo Marruecos, ojo, un país bien abierto con el tema judío, y sí, digamos, a diferencia de otros países árabes musulmanes, ¿no? Que son una postura totalmente distinta, aunque Marruecos no tiene relación diplomática con Israel, ¿no? Pero tiene una relación con los judíos bastante estrecha, pero eran mujeres
con sus pañuelos, ¿me entiendes? O sea, que hay una cierta postura fuerte religiosa en estos momentos dentro del Islam, ¿entiendes? O sea, no ha habido, en vez de haber una apertura, quizás en el tema de la gente joven se están retrocediendo, no hay que tomarlo como retroceso, sino que están quizás uniéndose un poco más a la religión, a la tradición, a las tradiciones. Entonces me llamaba la atención que esas manifestaciones las mujeres iban con el pañuelo en la cabeza, o sea, no eran mujeres, aunque sean árabes musulmanas, modernas de ir como las occidentales. Sí, de hecho, un pequeño paréntesis, hablando del mundo árabe, aconsejo mucho a nuestros oyentes de leer una pequeña entrevista de ayer en El Mundo de Amin Maalouf, antes de ayer. Amin Maalouf, este escritor franco-libanés que estaba aquí en Madrid, y habla mucho de la regresión de los países árabes, y le preocupa mucho y le entristece mucho esa regresión de los países árabes que no consiguen llegar a los estándares de vida que tenemos aquí. No solo a nivel económico, por supuesto, pero sobre todo de democracia, y que esto le entristece mucho. Sí. Y es una constante, un poco en relación con lo que dices tú, ¿no? De esos jóvenes que se agarran a tradiciones, religiones que en estos países también están vinculados a una cierta regresión a nivel de libertades, mujeres, homosexuales, etcétera. Sí, bueno, en ese sentido, Marruecos es un país que tiene muy buenas relaciones con los judíos, no así con los homosexuales. Creo recordar que hay, está condenadísimo que hay un problema. De todos modos, con la idea que estabas diciendo, estás destacando estas manifestaciones en Marruecos, en general en el mundo islámico. Es curioso, no solamente en el mundo islámico, las manifestaciones en España terminaron rompiendo las ventanas de la Embajada de Israel, fueron muy virulentas. Vimos incluso la utilización de armamento, que supuestamente no era real, pero se mostraba una pistola delante de delegados del gobierno en Barcelona. Hubo ataques a sinagogas en Barcelona, 2 concretamente, 2 ataques. Es curioso, porque probablemente las manifestaciones menos virulentas que se pudieron vivir en ese momento fueron las que tuvieron lugar en Cisjordania. Sí, eso es una constante. Que aquí hay algunos intelectuales y algunos manifestantes de la izquierda un poco radical, podríamos decir, que se considera más papista que el Papa, si podemos usar esta semejanza. No, que por supuesto que aquí en España hemos visto reacciones al conflicto en Gaza mucho más radicales que lo que pasaba en Cisjordania, de las declaraciones de Abu Mazen, las declaraciones de Barghouti, gracias, desde su cárcel. Y esto es muy chocante porque nadie insiste en esto, ¿no? En los medios de comunicación en España. Y es la madre del cordero, me parece. Sí, pero por ejemplo de eso, Masha y Pascal, nadie mejor estrella como fue Chávez. Que por esa causa, y eso yo creo que es una super noticia dentro del mundo judío también, que por esa misma causa, no tan solo vota al embajador Shlomo Cohen, un excelente embajador israelí que estaba en Caracas, hizo un trabajo magnífico con un gran equipo, tuve la oportunidad obviamente de conocerlo, sino que rompe las relaciones diplomáticas con Israel, algo tan clásico, histórico, que Venezuela fue uno de los países que aprobó ante las Naciones Unidas la creación del Estado de Israel cuando se hicieron las votaciones de los países latinoamericanos. Entonces eso fue, sin duda alguna, lo hizo Chávez porque estaba en contra de la política israelí, pero no puede romper todas unas clásicas relaciones y una comunidad judía como la que está en Venezuela, que ha sido bastante significativa y grande. Y que no ha tenido problemas hasta esta época, ¿no? No había antisemitismo en Venezuela, por ejemplo. No había, hasta que hace unos meses, recordamos hace 9 meses, profanaron la sinagoga que está en la Asociación Israelita de Venezuela, digamos, la sinagoga principal sefardí, que congrega a una cantidad de miles de sefardíes que estamos diciendo son de origen español, muchos de ellos, o casi todos, ¿sabes? Tienen su nacionalidad española, o sea que también son españolas, además venezolanos, y profanaron esa sinagoga y escribieron de todo tipo de cosas en las paredes, 666, el diablo, muerte a los judíos. Estamos por las declaraciones constantes de Chávez, que mezcló el tema de Gaza, y no Gaza,
sino de Hamás, con el tema judío. Una cosa es el judío y otra cosa es la realidad que hay en política israelí. Entonces eso creó pues un antisemitismo que nunca había existido en Venezuela, y ahora pues una persona en Venezuela que ve a alguien con una kipá ya lo toman como el israelí que está matando. Me quedo con esto de Venezuela que estás comentando para hacer una pregunta. A lo mejor no está tan relacionado con Oriente Próximo, pero me gustaría saber si en vuestra opinión también este año último no se ha visto un posicionamiento más evidente de cada uno de los líderes. Por ejemplo, Chávez, los conflictos entre los Chávez y los Kirchner también, el ir posicionándose, y probablemente tenga que ver con la llegada de Obama, ¿no? Que ha llegado un presidente norteamericano que goza de la simpatía generalizada de las izquierdas internacionales. Entonces, para quien quiere quedarse realmente contra Estados Unidos, como son países como sería la Venezuela de Chávez, o Ahmadinejad en Irán, de que hablaremos de Irán obviamente, u otros países, de alguna manera la llegada de Obama habría obligado a posicionarse más claramente, ¿no? En este sentido, en la balanza. No hay, voy a utilizar algo muy sencillo, pues, vamos, no es que, pero digamos que está muy bien visto hablar mal de Bush, no está bien visto hablar mal de Obama. Esto ha matizado un poco, ¿no? Eso es verdad, y igual Israel ayuda un poco a definirse a la gente, ¿no? Algunos como Chávez, Morales, que preconizan la revolución bolivariana, gracias. Y como Chávez, pues preconizando esto, pues también es aliado de Ahmadinejad, que lo digo bien, ¿no? Sí, muy bien. Y ahí está toda la contradicción entre las aspiraciones legítimas, podríamos hasta decir bolivarianas, y el régimen iraní de Ahmadinejad. Y ahí estamos en la contradicción en el medio de Israel, que uno se tiene que posicionar en contra o a favor. Sí, pero por ejemplo, hay varios matices en esto. Cuando Chávez cierra la embajada israelí, Evo Morales, su amigo, dice, pues yo también haré lo mismo, pero él no se percató que en Bolivia no había embajada israelí. Estas son de las cosas jocosas. Venía cerrada ya de antemano. Total. Sí, de hecho es Morales que llamó a Zapatero el presidente de la República hace poco, ¿no? Sí, además. Sí, bueno, eso a Zapatero lo llaman primer ministro muchos, también, sí. Lo de la República, sí, eso también llegó de Jeff Bush, el hermano del presidente Bush. Pero, por ejemplo, es verdad que ha habido una oleada de izquierda dentro de Latinoamérica. Los Kirchner son íntimos amigos, obviamente, de Chávez. Si hay unos intereses económicos, porque si no fuese por el petróleo de Chávez no hubiese todo esto. Pero los Kirchner saben que tienen una comunidad importantísima judía, saben que todavía está por investigarse completamente el tema del atentado de AMIA. Incluso muchas veces los líderes, y propio Lula, que también viene de una izquierda que respeta las realidades del sistema internacional, siempre, y lo sé por varias fuentes, le han no llamado la atención, porque no le pueden llamar la atención a Chávez, ellos no son quienes, ¿no? Cada país es autónomo en sus decisiones, pero sí han dicho que respete a los judíos. Fíjate que esta situación que hubo con respecto a la sinagoga que habían profanado en Caracas, que viene por las tomas de decisión que tuvo Chávez con respecto a la situación en Gaza y su posición personal, porque no era una posición, digamos, gubernamental, ¿no? Y del pueblo venezolano. Se creó una situación bastante difícil con el tema judío, y los demás países le dicen, oye, o sea, ten tranquilo, una cosa son los judíos, respétalos, porque ellos son unas personas dentro de la misma sociedad, son tan venezolanos como tú, y otra cosa es tu posición política. Eso fue algo que llamó mucho la atención y preocupó mucho a la Cancillería israelí. Bastante preocupó esta realidad. Y para que veas, algo no tan pequeño, profanaron una sinagoga, como pueden profanar una iglesia y tal, pero sonó en el mundo entero, por algo. Sí. Sí, la verdad es que el antisemitismo, las profanaciones de sinagogas, los ataques a las sinagogas, etcétera, volvieron a llamar nuestra atención. Iba a decir, volvieron a estar en primera plana de los medios de información. No, la primera plana no la ocupan, pero para aquellos que sí que estamos preocupados por el aumento del antisemitismo, nos llegan estas informaciones. Hace poco, la Liga Antidifamación presentaba un informe al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, alertándole de la situación del aumento de antisemitismo
antisemitismo en España. En ese sentido, sí, dime, ibas a decir. No, porque yo te voy a decir una cosa, ¿no? Adelante, di lo que quieras. Vaya. Este es tu lugar. Vaya, Nicole. maravillosa. Bueno, gracias, ya está. Terminamos aquí la tertulia. Dime. No, también Pascal, para que no diga nada. Venga, Aquí terminamos. Bien. Hasta luego. Mira, no. Yo entiendo estas noticias, pero pienso que a pesar de muchas realidades, porque yo creo que este antisemitismo siempre es quizás provocado por las noticias que los medios de comunicación hacen, más allá del propio gobierno, porque yo creo que el gobierno, independientemente sean los socialistas o los populares los que estén, han trabajado y han respetado la posición judía, más o menos, pero ha existido. Mira, algo para mí que llama la atención, que exista un Casa Sefarad en un país que se preocupe por la realidad de los sefardí, que se llama Casa Sefarad Israel, como existe Casa América, Casa Asia y Casa Árabe, ¿no? Y es un ente una institución llevada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea que todas las cosas que se realizan ahí, tema sefardí o tema del Holocausto, es patrocinado o pagado por el mismo gobierno. Yo creo que ya eso es una iniciativa que otros países, por lo menos que yo sepa en Latinoamérica, no existe, que lo lleve un gobierno, ¿me entiendes? Entonces, eso me tranquiliza un poco en el tema ya fuerte y común que sabemos que siempre existirá en cuanto al antisemitismo. Sí, yo no voy a ser tan optimista como tú, me gustaría. Y por supuesto en España, sí, Casa Sefarad de Israel es muy activo y muy involucrado en todo lo que tiene que ver con el legado sefardí. No hay que negarlo, es indeniable. Nosotros lo hablamos cada semana aquí en la radio. Lo que pasa es que, como tú lo dices, siempre hay un antisemitismo latente en casi todos los países del mundo, desgraciadamente. Pero el problema, como pasó en Venezuela y pasó también aquí en España a raíz del conflicto en Gaza, el problema es cuando la gente que es antisemita y que confunde los argumentos en contra del gobierno de Israel con argumentos antisemitas, se sienten libres de hacer sus ataques y sus actos y sus actividades contra los judíos al amparo de algunos poderes, que son los poderes que están en el gobierno en algunos casos. Y yo citaré este año lo que pasó en la gran manifestación que hubo aquí en España, que me pilló fuera de España. Pero aquí esa gran manifestación que hubo en España, en Madrid, en la capital, reuniendo a decenas de miles de personas en contra de por supuesto, de lo que pasaba en Gaza, pero mezclando apoyo a Hamas y insultos contra los judíos, Israel, el país nazi, ese tipo de cosas. Y había militantes del PSOE, por supuesto, pero también dirigentes del PSOE, como un ciudadano muy conocido aquí en España, venezolano, o de origen venezolano, que es Pedro Cerolo. Bueno, él es venezolano. Él nació en Caracas, pero... Exacto. Pero es de origen venezolano. Pero español. Bueno, la cosa no tiene nada que ver con el hecho de que sea venezolano o no, porque había también otros españoles, miembros del PSOE, dirigentes del PSOE, que estaban ahí. Es que ese es el problema. Sí. Si la gente se siente libre, al amparo del gobierno, pues puede ir más allá de simplemente decir... Bueno, soy antijudío, pero voy a atacar a los judíos, que esto es el eslabón un poco... Tienes razón. ¿Sabes qué pasa? Que eso yo lo veo mucho, Pascal, como la onda izquierdista, ¿sabes? Ay, el izquierdista, el que se las quiere dar y no sabe realmente, a veces hay mucha ignorancia detrás de todo eso. Sí, pero esta ignorancia yo no la tolero en los gobernantes. Toda la razón. Por eso lo denunciaré siempre. Porque si es un ciudadano de a pie que no tiene idea o que se deja engañar por los medios de comunicación, podría hasta entenderlo de vez en cuando, ¿no? En momentos de tranquilidad. Pero cuando es el caso de dirigentes tan importantes como ellos o como Chávez, pues esto es... Claro, pero grave. Claro, yo comento esto, Masha, porque Pascal, porque yo diferencio una realidad, por ejemplo, como la de Venezuela con España, y bueno, España para mí es el reino de lo maravilloso al lado de un país sumamente opresor en cantidad de situaciones. Entonces, sí, pero el talante antisemita no tiene nada que ver con el nivel de opresión de un país. Claro, lógicamente. No, en eso tienes toda la razón. Que un personaje como y que en esa manifestación haya algunas representaciones políticas
Sí, es una falta de madurez. También es que en la política hay tantos intereses detrás, o sea... Sí, pero durante esa manifestación, por ejemplo, la plantilla, o sea, ¿cómo se dice? Los dirigentes del PSOE no han denunciado. Se puede decir, nosotros hemos ido a la manifestación porque España es un país donde hay mucha opinión en contra de las realidades israelíes, entonces a ellos no les conviene ante el público de alguna manera opinar a favor totalmente de Israel, sí, porque pero eso sería... Sí, pero se podían haber desmarcado se podían haber desmarcado y no lo hicieron del apoyo a Hamas y claro, porque ellos creían que era eso está buenísimo. Ellos creían que eso era apoyo a los palestinos. No, estaban apoyando en esas manifestaciones a los de Hamas. Uh-huh. Que es lo más, o sea, la gente confunde, que es lo que estábamos hablando antes, Masha. O sea, no es Gaza, no era la guerra contra Gaza, era la guerra contra Hamas. Sí. ¿Entiendes? Entonces ellos creen que es lo mismo Chávez, él dice, no, el pobre pueblo palestino, ¿cuánto no ayuda a Israel al pueblo palestino en las subvenciones que ellos dan? Que tuvieron que congelarlas porque mucho de ese dinero a veces va en manos de milicias y uh-huh. todo, ¿no? Entonces, no es en contra de los palestinos, la situación es una confrontación contra los grupos extremistísimos como es Hamas, ¿entiendes? Bien, yo como estamos otra vez en Oriente Próximo, me quiero quedar, y hablabais de las ayudas israelíes, etcétera. Quiero preguntaros, destacábamos la llegada de Netanyahu al principio del programa este año. Quiero preguntaros, en vuestra opinión, ¿este Netanyahu es distinto que el que esperábamos o está cumpliendo todas las expectativas que se pensaba? Digo porque cuando estuve en Israel, en una universidad palestina, me decían que les parecía muy interesante el plan de fomentar el bienestar en Cisjordania para conseguir después la paz. Algo que en términos generales uno dice, no, pero no quieren la paz primero y la independencia y luego ya ustedes verán cómo subir a su propio país. Nos decían, bueno, puede ser, pero no parece ninguna tontería fomentar primero, digamos, que haya algo que perder, haya algo que proteger, para evitar entrar en una espiral de nihilismo, de que da igual lo que uno pierda. Yo querría saber cuál es vuestra opinión respecto a este plan de Netanyahu. Sí, yo creo que es un talante distinto de aquella primera vez que fue primer ministro, por supuesto. Creo que son iniciativas novedosas, interesantes. De hecho, aquí tuvimos una tertulia con Esther Chabot de México. Bien. Y contigo, Nicole. Por supuesto, es muy, muy interesante y muy importante, porque es una forma, como tú dijiste, Masha, de interesar a los palestinos a la paz. Es decir, intentar que los jóvenes palestinos sigan un camino de prosperidad que pueden conseguir a través de la paz, en vez de un camino de aniquilamiento, un camino de nihilismo que está siguiendo Hamas. Entonces, ahí está el desafío. Es decir, que aquí tenemos dos fuerzas en la balanza, sí, que son la fuerza que yo llamaría negativa de la que está en Gaza de Hamas, y la positiva que se intenta fomentar desde Israel, pero también desde Palestina, porque no solo Israel está interesado en eso, también el Fatah está interesado en eso. Claro, porque sabemos es que muchas de las dificultades que tiene los propios palestinos y jordanos y los propios palestinos también que están en Gaza son ese grupo como Hamas, y esa confrontación que ellos tienen constante son las que le están obstaculizando su propio desarrollo. No es Israel. A Israel le conviene que haya hablar de paz. Yo me acuerdo mucho un encuentro hace muchos años con Shlomo Ben-Ami, hombre tan interesante que estuvo aquí de embajador israelí en España. Sí. Y yo me acuerdo que en una conversación, después que pagamos cámaras y todo para una cuestión que le habíamos hecho en la televisión venezolana, él dijo, mira, paz, no va a haber. Pero por lo menos que hayan acuerdo. Uh-huh. Estoy segura que puede haber, al morir a Yasser Arafat y entrar un punto Abbas, hay una realidad más estrecha pues entre el gobierno de Al-Fatah
y el gobierno israelí, pero ellos mismos están sufriendo sus propias consecuencias de la división que hay en mentalidades y todo con los grupos extremistas como es Hamas, ¿me entiendes? Por supuesto, y eso retrasa mucho el proceso, por Total. supuesto. Pero yo creo que más allá de la mejoría económica de Cisjordania, insistiría más en los intercambios entre Israel y Palestina en el futuro, que habíamos se desarrollen, porque claro. pues yo vengo de un país, Bélgica, Francia, donde Sí. mis abuelos y mis bisabuelos nunca hubieran pensado en la reacción que hay entre Francia y Alemania, y hablamos de hace 70 años, ¿no? O como cuando dijo Jacques Chirac, le dijo a Gerhard Schröder, el alemán, le dijo, mira, me tengo que ir, no sé, estaban en una cumbre, dijo, me tengo que ir porque me hace un problema que tengo que ir a resolver a mi país, por favor, habla cuando termines del discurso y tal, hablas en nombre de Alemania y de Francia. ¿Quién iba a imaginar? Bueno. Yo creo mucho en eso porque pues, lo he vivido. Eso es la Unión Europea, ¿no? Sí. Destacaba mucho Simone Weil como la Unión Europea realmente había servido para eso. Y probablemente la Unión... Además, mucha de la gente, los analistas economistas, sobre todo de la zona, dicen que el final de todo esto son dos países soberanos, Palestina por un lado, Israel por otro lado, coaligados económicamente con Jordania. Entonces, que esto va a ser probablemente una fuente de una zona muy rica y muy próspera. Pero bueno, nos tenemos que marchar. Nos hemos dejado en el tintero temas como Irán, temas como el informe Goldstone, nos hemos dejado los asentamientos, nos hemos dejado tantísimas cosas. Pero como sospecho que este año se va a hablar mucho, en el 5770 se va a hablar mucho de Irán, del informe Goldstone, de los asentamientos, así que tendremos siempre muchísimas oportunidades para hablar, y con vosotros, que como digo sois de la casa, muchísimas gracias a los dos, Nicole, Pascal. A ti, Masha. Gracias, Masha. Gracias, señoras, señores, muchísimas gracias por su atención, por seguir ahí, Hag Sameach, y aquí estamos en Radio Sefarad para ustedes. Thank you.